Amigos de Código Magenta, estamos hoy en Al Punto con Antonio Navalón, quien, bueno, como las guacamayas llegan de repente, bueno, ya está aquí de nuevo entre nosotros, después de andar en un tour por todo el mundo. Quién sabe qué travesuras harías, Antonio, pero ya nos platicarás. Pero bueno, entremos en materia porque pues ha sido una semana muy álgida con esta revelación de Carlos Loret a través de Latinus de lo que es pues los famosos Guacamaya Leaks, o lo que mejor se conoce como ahora los AMLO Leaks. ¿Cuál es tu visión de esta filtración masiva de los famosos 6 terabytes de la información secreta de los archivos de la Defensa Nacional? Querido Ramón, he estado siguiendo el vuelo de la guacamaya, nunca mejor dicho, y viendo en el universo este del espionaje, los secretos que no son tales, exactamente cómo son. Franklin Delano Roosevelt decía que en política no existen las casualidades. Y si lo decía él, que es el único hombre en la historia de la humanidad que ganó 4 veces una elección presidencial en los Estados Unidos, pues naturalmente lo decía con conocimiento de causa. Y fíjate lo que son las cosas. Por una parte, los últimos 30 días no son los 15 días que conmovieron al mundo de John Reed y la Revolución Soviética, pero los últimos 30 días han sido 30 días para no olvidar. Primero, el amagar y no dar de nuestro presidente, con un ojo puesto en China, otro ojo puesto en las izquierdas latinoamericanas y, naturalmente, un puño en el cuello, que es el acuerdo con los norteamericanos y el TMEC. Te doy o no te doy, y ese cambio de política que significó la visita a Palacio Nacional de Blinken, acompañado por 2 secretarios, la secretaria de Economía, como podía ser mientras esté ahí, no podía ser de otra manera, y el secretario de Relaciones Exteriores, que es como el viento, está en todas partes, forma parte de todo, representa todo, es la parte más radical del régimen y también la parte más dialogante. Y en medio de todo eso, primero vemos que los americanos ya abandonan la posición dialéctica agresiva. Pasan a formalizar, a visitar al presidente, y a partir de ahí ni uno habla nada el día 16 y la sombra del TMEC desaparece, aparentemente. Número 2, de golpe, y sin que nadie ni siquiera lo supiera, es más, Audomaru, el general Audomaru, tiene la obligación de saber que la ex del subsecretario de Gobernación, de César, realmente estaba escribiendo o existía el contrato del libro, porque ni una editorial va a comprar ese libro en este régimen, ni se puede empezar a escribir sin juntar cachitos de información que afectan a la esencia misma del régimen, porque son las verdades más ocultas ventaneadas. Mejor explicarlo como, naturalmente, una venganza por asuntos sentimentales. Y número 3, y finalmente, ¿atacarán o no atacarán por los expertos? No se sabe, pero tiene poca importancia. Lo que es cierto es que el gobierno de los Estados Unidos, nuestro vecino, nuestro principal cliente, nuestro principal suministrador energético para mantener funcionando nuestras empresas, está, digamos, en confrontación abierta con nosotros. Y en medio de todo eso surge el Guacamaya Leaks. ¿Y cómo lo hacen? Se lo dan, qué casualidad, a Latinus, que es sin duda alguna, junto con otros medios como este, en el que me honro en colaborar, los medios alternativos nuevos del Nuevo México, y comenzamos la lenta agonía. Primero, explicar una noticia que no es la más importante, ni militar, ni económica, ni siquiera políticamente, sino la salud del presidente. Porque eso lo que demuestra es que en la 4T se miente. Por eso, claro, tantos líderes, incluido el presidente, tuvieron COVID, porque su recomendación para no tener COVID, recuérdenlo, año 2020, era no mentir. Mienten, COVID. A ver, ahí Antonio, te quiero interrumpir, porque de acuerdo a lo que me comentan,
básicamente es que el primer golpe que se da con el asunto de la salud del presidente tiene que ver con hacerle ver al presidente que efectivamente los 6 terabytes que se extrajeron de la Secretaría de Defensa son reales. Y qué más realidad que el presidente confirme que están ahí toda su documentación de la salud. Eso por un lado. Y por otro lado, pues como quiera que sea, dejar pavimentado el camino por si mañana sucede algo con la salud del presidente, pues estaba dicho que no es solamente un asunto, no es un asunto del corazón, es a corazón, angina, tiroides, gota, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, pues de una u otra manera, el primer golpe es al mismo presidente. Ojo, no olvidemos un antecedente importante de esto. Esto se da en las semanas posteriores, o días incluso posteriores, a que el presidente sale a hacer una defensa apologética de Julian Assange, valorando el civilismo que tiene Assange para haber sacado las filtraciones precisamente de los centros de inteligencia norteamericanos desde 2014 y que han tenido a Julian Assange recluido en distintos países buscando asilo y México propiciándole, diciéndole, eres un héroe internacional, eres un héroe y para nosotros lo que hiciste al revelar todos esos secretos pues es una cuestión muy, muy valiosa. De hecho, pues la familia Assange vino a los festejos del 16 de septiembre. Entonces, bueno, ¿no crees tú, Antonio, que también es una respuesta a decir, a ver, ya tienes en México un Julian Assange, que es Carlos Loret, ¿qué vas a hacer con él? ¿Le vas a aplicar la misma elegía para exaltarlo y decirle, valiente periodista que sacaste los documentos que nadie se atrevía a sacar? Por supuesto, y además tiene una ventaja, que es que según la conceptualización del presidente López Obrador de Julian Assange, es como el Robin Hood de la época de las comunicaciones. Él roba la mentira de la sociedad y se la devuelve por nada a la sociedad a cambio de nada. No, yo creo que aquí eso es en parte dentro de la simplificación de pensamiento, porque no es lo mismo ser retorcido por cruel y vengativo que ser sutil. Una cosa es ser brutal y otra cosa es ser sutil y malo. Aquí estamos en una situación en la que lo que tenemos es brutalidad, pero realmente no estamos enfrente de Talleyrand y tampoco estamos enfrente de Fouché. Estamos enfrente de un hombre que no siente, que no padece, que es el hombre que llegó al poder por tener la mayor conciencia social y que en la práctica ha demostrado que no tiene ninguna. Dentro de eso, primero, él no puede dimensionar el alcance de la catástrofe frente a la que está expuesto. Porque el 90% de los datos que contiene lo que se está haciendo público, y es solamente un problema hacerlo público, se elige a Carlos Loret de Mola porque sin duda alguna es la representación de lo que ha sido la oposición en un régimen que ha tenido una tentación totalitaria. Ha sido el que más se ha visto, primero por su pasado, segundo, por el respeto que tiene frente y con los principales defensores de este régimen. Y tercero, porque es una unión entre viejos y nuevos, capitales e intereses, que aparentemente no se les ha podido vincular con ningún interés malo ni malvado que esté perseguido por la 4T. El perseguido por la 4T, el Assange, es él. Entonces, elegirlo a él como elemento difusor es fundamental. El presidente no sabe e ignora los datos que tienen. Lo que sí sabe y conoce bien son los datos que le pueden hacer daño. Entonces, no investigar significa muchas cosas. Por ejemplo, significa el sumum de lo que estamos acostumbrados a vivir, de que en este régimen se puede perseguir, se puede machacar, se puede exiliar, se puede hacer lo que sea con cualquiera, menos pedir cuentas a los cómplices. Entonces, por ejemplo, a la seguridad que le estamos entregando a este ejército, bueno, a este ejército no, el día en el que en la noche se aprueba en el Senado la extensión hasta el 28 de entregarle la seguridad al ejército,
primero pensé que estaba alucinando, que lo que había habido era un cambio de sexenio, de régimen y de ejército, y que ahora iba a haber más abrazos, más balazos y no abrazos, que ahora la seguridad era entendida como la defensa de tu integridad, la mía, de tu casa, mi casa, y que además el ejército mexicano ya dejaba el pico y la pala, tomaba la ametralladora y volvía a conquistar la soberanía que el Estado ha perdido frente al narcotráfico. Claro que ha desaparecido la intervención en la política de los narcotraficantes. Ahora no intervienen, ahora la dirigen, ahora ponen a los candidatos y nombran gobernadores. Y financian la campaña completa. Completa, la pagan, la traen. Y fíjate que ahora, desde ese punto de vista, no es necesario matarlos. Antes era plata o plomo. En este momento basta con comprar todo lo que es el network electoral. Pagas la campaña, secuestras a los contrarios, no les permites ir a votar, como en Sinaloa. Es decir, hay ya unas experiencias de evolución mercadológica y política muy importantes. Vete el caso, Antonio, de Tamaulipas, en donde ahora que a pesar de los pesares y las evidencias tomó posesión Américo Villarreal, pues hombre, personajes tan claves como el secretario de gobierno, ¿sí? Que es el alcalde de Río Bravo, ligado abiertamente a los intereses de el desaparecido, asesinado Sergio Carmona, líder de huachicoleo en Tamaulipas, pues entró a ser el secretario de gobierno, segundo en comando de ese gobierno, y por alguna otra razón, otros personajes en el gabinete pues están sin ningún miramiento, sin ningún pudor, entrando a operar un gobierno que, como bien lo dices, pues ya está totalmente debuta narcotizado. Y ese es solo un ejemplo de lo que nos toca ver aquí en corto, pero pues así está todo el Pacífico y así está todo lo que ha ido conquistándose a través de los gobiernos de la 4T. Y lo veremos con más detalle ahora que se revelen los detalles, valga la redundancia, del libro del Rey del Cash, porque seguramente ahí vendrán todos los detalles de cómo y por dónde pasaban los famosos sobres, que para el caso del sobre de famoso color manila o amarillo de Pío López Obrador, pues será nada conforme a lo que la autora del Rey del Cash nos va a revelar. Y entonces, entre las revelaciones de las Guacamaya Leaks y las revelaciones del Rey del Cash, vamos a tener unas próximas semanas de antología informativa y de repercusiones políticas muy serias que, pues, ¿hasta dónde crees tú, Antonio, que pueda esto llegar? Yo creo que el que está dirigiendo toda la operación de la filtración tiene tres tipos de comunicación. Tiene la comunicación urbi et orbi con el pueblo de México en general, la comunicación con algunos de los afectados que llevan uniforme y la comunicación con el presidente. Ahí hay una negociación que en este momento no sabemos cuál es, pero que el presidente sí lo sabe. En los datos filtrados, el presidente no tiene ni el conocimiento ni la capacidad, no porque se lo oculten, sino porque no es su época, ni es su tiempo, ni es como él entiende el poder, del alcance, de la trascendencia que tiene para la defensa nacional los datos que hay contenidos en esas filtraciones. Pero, sin embargo, lo que sí tiene, y de manera clara, es saber qué le contamina y qué no le contamina, qué le afecta y qué no le afecta. Tal vez por eso, este es un presidente que no pide resultados, que no pide cuentas. Ahí basta con que te pongas un uniforme y da igual la cantidad de barbaridades que vayas juntando, da igual el número de muertos y da igual el número de riesgos que vayas corriendo, nadie te va a echar ni te va a pedir cuentas. Y la pregunta es, ¿no se hace porque no se quiere o no se hace porque no se puede? Ha sorprendido, Antonio, que el presidente no haya salido a decir vamos a investigar esto y vamos a llegar a últimas consecuencias. No es nada menor, es una cosa mayúscula, es el organismo más importante olvídate de la defensa, la inteligencia nacional, metido directamente
a tener y exhibir todos sus pecados y digan, aquí no pasa nada. Y en consecuencia, lejos de estar haciendo la investigación, el presidente se va contra los espejos que revelan estas cosas, particularmente hoy, hasta esta fecha, Latinus, por un lado, pero también se fue contra el animal político que fue y declaró en el asunto del espionaje, porque, bueno, una cosa grande que se descubrió en todo esto es que a pesar de que el presidente decía que Pegasus y tantos estuvieron defenestrando primero y segundo año al software de espionaje que usó el sexenio de Peña Nieto, pues hoy sabemos con todo el detalle que en 2019 se renovó la licencia de Pegasus por el actual gobierno. ¿Para qué? ¿Para no usarlo o para espiar? ¿Y para espiar a quién? Ahí está el nombre de Ken Salazar, ahí está el nombre de algunos periodistas que han sido espiados. Es decir, traemos un asunto de cola bastante fuerte. Y eso, el presidente dice, a mí no me interesa saber quién los hackeó y para qué lo hackeó. Y sí le importa mucho defenestrar a los medios que están exhibiendo el asunto y los exhibe sacando las cuentas que le pagaron, por ejemplo, a Animal Político, la publicidad que se le compró a Animal Político en todo el sexenio de Peña Nieto, que son de apenas 7 millones de pesos, cuando el periódico favorito del presidente en lo que va del sexenio lleva ya arriba de 800 millones de pesos en la buchaca publicitaria, y ahí sí no hay ningún ajuste de cuentas. Claro, es que uno llega a la conclusión, querido Ramón, de que la propia posición, desde la física hasta la mental del presidente, es una posición de estar pero no estar. Por ejemplo, la heroicidad difícil de entender que hicieron en la última noche en el Senado se la apunta el secretario de Gobernación y, como tiene más sentido político que muchos de sus compañeros, pues comparte pasarela con Monreal. Sin embargo, él, que es el que tuvo la iluminación, toda esta idea de darle al ejército todo el... al ejército le da un presupuesto ilimitado, la no obligación de explicar cómo se gasta el dinero, o sea, le ha dado una carta blanca, y además, para que no haya dudas, le ha dado la capacidad de extirpar cualquiera que quiera investigar y organizar a ellos mismos de aquí por lo menos hasta el 28. Sin olvidar que en medio está el 24, que habrá una elección presidencial y que, por ejemplo, políticamente el resultado de la votación de ayer en el Senado es una consecuencia terrible. ¿Por qué? Porque ha dejado herido de muerte y sin programa a la mayor parte de los partidos de la oposición. El PRI ni hablemos. O sea, el PRI no existe. Bueno, existe reencarnado en Morena, pero el PRI original pues ya ha sufrido una transmutación completa. Podríamos decir que ayer con la votación de la Guardia Nacional nació formalmente el primor. Ya, lo que se venía diciendo, ya ahora sí se formalizó y veremos si esto tiene su consecución en el Estado de México, en Coahuila y por supuesto en el 24. Claro, todo eso en unas circunstancias normales sería peligroso para los demás, sería peligroso para todo lo que no fuera el núcleo central de la 4T. Pero en esta situación en la que estamos en abierta confrontación con nuestro vecino más importante y que hay que saber que tal vez en México no lo sepamos, no queramos saberlo o el presidente se niegue a aceptarlo, pero en Estados Unidos se tiene muy clara conciencia de que la estabilidad interna de los Estados Unidos se llama México, que el futuro de América del Norte se llama México y que hemos llegado a un momento donde ya se acabó la broma de la dialéctica. Se acabó en Estados Unidos. Ya veremos si se culmina o no. Ya veremos si Trump va a la cárcel y por lo tanto o no, o es procesado y pierde sus derechos políticos. Ya veremos qué pasa en un mes, en el día en el que se vote la elección de los 375 o 325 Congres y un tercio del Senado y algunos gobernadurías importantes. Porque si gana Trump, si gana el republicanismo secuestrado por Trump,
pues evidentemente, y Trump se puede presentar, pues yo creo que no es muy difícil explicar que Trump tiene muchas posibilidades de ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. Pero si no se puede presentar, la situación cambia y va a cambiar mucho en relación a lo que vaya a suceder con nuestros intereses. Es decir, esta situación per se sería peligrosa. En medio de una confrontación abierta con los Estados Unidos, donde está en juego es el rediseño energético de toda América del Norte, no es que sea peligrosa, en mi opinión es mortal. Y eso lo sabe el presidente, y el presidente sabe, como quien está dirigiendo la operación Guacamaya, cuál es el costo de cambiar. ¿Lo pagará o no? El costo está dicho en aquel Twitter que puso de dimita mientras tiene tiempo. Lo vamos a ver en los próximos días. Antonio, ya que estamos en el asunto del Senado, esta situación en la que, bueno, pues fue diametralmente opuesta a aquel frente que se conformó para rechazar la famosa reforma eléctrica o la famosa ley Bartlett, y ahora en el caso de la Guardia Nacional, pues yo creo que se apretaron los tornillos correctos en los lugares correctos, tanto en el PRI como en el PRD, para que pues, los 11 que faltaban terminaran por hacer esa esa situación ya definitoria para que se aceptara la Guardia militarizada hasta el 2028. ¿Qué sientes tú que se dio? Mencionabas tú ahorita que esto marca un fin de la oposición. ¿Por qué lo comentas? Yo siempre tuve mis dudas de que Va por México pudiera llegar viva a la presidencial del 24. No solamente porque todo el mundo tiene cola y quien tiene pasado en algún momento le aparece, sino porque en todo este tiempo, desde la 4T hasta la oposición, en México hay un enorme agujero negro, que es no hay programas que anteponer. El programa de la 4T es lo que le gusta regalar al presidente y lo que el presidente piensa de la vida. Es más, cada día no es que nazca cuando sale el sol la historia, es que además nada de lo que hizo atrás le vincula. Es decir, él es nuevo cada mañana. Entonces, lo que dijera o dijese, pues quién lo oyó o a quién le importa. Lo que importa es la aparición diaria. Con ese motivo, yo veía tres problemas. El primero, no es lo mismo organizarte para defenderte que organizarte para ofrecer una salida. El segundo, aquí no solamente se fue al año 60 el presidente y su 4T, sino que nos fuimos todos por el caño de la historia, porque no se ha presentado ni por los empresarios ni por los académicos, no se están presentando alternativas concretas. Una alternativa fundamental para vivir cuando se trata de la vida y del gobierno y del futuro nuestro y de nuestros hijos es tener memoria, saber qué fracasó y saber qué triunfó. Aquí no fracasa nada. Aquí podemos destruir millones de hectáreas de arbolitos y ahora mismo, ¿quién sabe qué pasó con los arbolitos? ¿Dónde fue el dinero? ¿Quién sabe dónde ha ido todo el dinero invertido para que realmente los chicos, aparte de hacerse sicarios, fuesen capaces de descubrir que harían más felices a sus mamás y serían más felices si trabajaran en cosas honorables? Con todo eso, lo que quiero decir es, todo es pura dialéctica vacía. Desde la certeza absoluta de que nadie te va a pedir cuentas. Y ojo, a los cómplices que te rodean y llevan uniforme tampoco se le pide cuentas. Es decir, es muy diabólico el planteamiento de no se peleen con mi ideología, no se peleen con mi partido, peleense con los que tienen las armas, porque está dando las aduanas, le está dando todo. Claro, no, ahora, a ver, el nuevo boleto que les entrega después de los Guacamaya Leaks es esta propuesta abierta de la aerolínea del ejército, usar Mexicana de Aviación para
entregársela a los militares y abran una línea comercial en el que pone el avión rifado, nunca entregado, no sabemos dónde quedó la bolita, pero pues ahora tendremos para llegar incluso a lugares, dice el presidente, que no son atendidos por las aerolíneas tradicionales. Perdón, ¿va a haber algún vuelo México-Badiraguato? ¿O va a haber algún vuelo México Zamora, Michoacán? O los lugares ahí donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación, o etcétera, etcétera, etcétera. Estás dando muy buenas ideas para hacer transporte subvencionado a los sitios. Claro, pues así es, así se hace. Pues ya aprendimos mucho ya con el huachicol fiscal, ya tuvimos nuestro buen entrenamiento, pero lo que decimos es lo siguiente, es decir, regresando al Senado, ¿qué efecto va a tener en el ánimo colectivo público y político el hecho de saber que ya la oposición es absolutamente incapaz? Es decir, se sepultó completamente el sentimiento de sí se puede de aquella reforma eléctrica detenida. Y hoy, por la razón que sea, apretando lo que haya sido, lo que sea de cada quien, porque finalmente esto fue una operación política importante que se hizo desde Gobernación. Hay que admitirlo. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, ha salido un buen operador que se sienta con todos. Ha acuerpado el régimen. ¿A qué precio, a qué costo? Lo veremos con el tiempo, pero por lo pronto, pues sí detuvo esta cuestión. Él y Monreal, que en un tiempo dijo Monreal que él iba a votar en contra. Fíjate, Monreal le había dicho que él iba a votar en contra de esa militarización de la Guardia Nacional, pues terminó votando a favor, junto con todos los demás. Es decir, ¿qué cosas se apretaron? ¿Qué asuntos se movieron para decir, bueno, pues ya, terminemos de sepultar para siempre a la oposición en México? Mira, yo lo que creo es que la ausencia de estructura, la pérdida del norte, la no capacidad de ofertar algo, ese tsunami de las ideas y del tiempo, y hasta incluso del tiempo, porque es un viaje al pasado, que son las mañaneras, han hecho un país en el que, por una parte, no es que seamos ya un país surrealista ni que fuera donde se inventó el surrealismo, es todo absolutamente irreal. Las declaraciones de esta mañana, después del Senado, me hacían pensar, como decía hace un rato, ha habido elecciones, hay un cambio de sexenio, este ejército nuevo, nada de lo que hemos sufrido hasta aquí lo vamos a seguir sufriendo, porque cuando se ha hecho este cambio será para algo. ¿Para qué es? De verdad, ¿para qué es? 21 años es el tiempo que llevamos en prueba y error sin un programa de estado de seguridad. Yo recuerdo que empezamos con la AFI, seguimos después con el Ejército, después seguimos con la Policía Federal, después seguimos con la Gendarmería. Esto parece un desfile de uniformes de policías frustradas, pero con una idea clara, que es que nunca haya una policía enraizada con sus gobiernos y sus notas que esté para defender el orden público a nivel primario. Bueno, pues es que es lo que se busca, Antonio. Lo que se busca es lo que está pasando. La cifra récord de homicidios que tenemos y el territorio ocupado que tenemos, pues permite ver con claridad que lo que conviene en este gobierno es que falle la estrategia para que quien patrocina al régimen realmente ocupe sus territorios por los cuales pagó precio. Es casi, estamos en cierto sentido, y entiéndaseme bien, en la época de Santana, estamos vendiendo territorios por dinero, por poder. Es algo que es imposible negarlo. Pero Antonio, la pregunta de fondo y la final en este contexto de lo que ocurrió ayer en el Senado, o esta noche en la madrugada también en el Senado, tiene que ver con el hecho de que hay o no hay esperanza para la oposición. Hay o no esperanza de un bloque o no que de verdad pueda pues desafiar a la Cuarta Transformación. Y de una u otra manera, o estamos ya en una situación en la que se instauró el nuevo régimen en el que ya nadie toma más decisiones que lo que dice el señor presidente.
No, yo creo que no es si hay esperanza para la oposición. El sentimiento es si hay esperanza para el pueblo de México. Y realmente no tengo más remedio que retrotraerme a lo que siempre he visto como la gran diferencia entre cualquier otro país latinoamericano, incluido Brasil, y México, que es, México es América del Norte. Es el principal problema de seguridad interna de los Estados Unidos. Luego, los límites de actuación de la creación de un régimen chavista, de un régimen extremo. Una cosa es, no en vano, Mario Vargas Llosa definió a nuestro pueblo como la dictadura perfecta, porque una cosa era el juego sucio del PRI y otra cosa era la confortabilidad del pueblo de México frente al juego sucio, de una parte del juego de México. Hemos llegado a un momento en el que realmente ya se puede considerar que la 4T, que ha hecho muchas barbaridades, tiene muy difícil consolidar su programa. Pero sobre todo, él ha escogido no un camino como el que escogió Castro al principio de llegar al poder, de llevarse bien con los norteamericanos. Él ha escogido el camino de enfrentarse a los norteamericanos. Bueno, simplemente ven, Antonio, hoy en la mañana donde el presidente lamenta muchísimo el que se haya postulado al presidente Zelensky de Ucrania al Premio Nobel de la Paz, como si él fuera el que declaró la guerra y no Putin. Y él lamentándose de que su nombre no apareciera como el gran proponente del plan de paz para el mundo. Claro, querido Ramón, por eso, y ya para terminar, hacía alusión antes a esta sensación tan rara que me envuelve de vez en cuando de que ya no vivo en un país surrealista, ni siquiera el país que inventó el surrealismo. Vivo en un país que está absolutamente fuera de la realidad y en cierto sentido con una demencia colectiva. Si uno oye todos los mensajes políticos del día de hoy, del bando vencedor, no sé de qué ni en qué, pero el bando vencedor, resulta que estamos estrenando régimen, que es la primera vez que estas fuerzas del orden y de la seguridad van a empezar a luchar con los malos, que no anuncian ni siquiera el cambio del programa que ha costado tantos miles de muertos y que es un fracaso completo, el de abrazos y no balazos. Se dice que al mismo tiempo que se hace esto, se va a cambiar. Yo no sé qué leyes son las que le impiden al ejército mexicano luchar por defender lo que es su obligación constitucional, que es por lo menos la preeminencia de la Constitución y la integración del territorio. Pero lo único que sé es que la Guardia Nacional, que ya en sí era otro fenómeno más de los muchos que hemos hecho en los últimos 21 años, llegará a formar parte íntegramente de la Sedena y que la Sedena tendrá hasta el 28 la responsabilidad de la seguridad en las calles. Lo que no explica es ni para qué, ni cómo se explica el fracaso hasta aquí, ni por qué Tamaulipas es como es Tamaulipas, o sea, de eso no se dice nada, no hay ningún programa. El único programa es que la aparición que tuvo el presidente se ha cumplido y ya es una realidad. Bueno, pues naturalmente con eso creo que como la realidad es tozuda, como decía Lenin, pues naturalmente el presidente se ha equivocado en el número y en el momento de los enemigos. Y ha conseguido algo muy difícil. Ha conseguido que realmente los de al lado sepan que tienen un problema muy grave que les afecta en su estabilidad, que se llama México. Y los de al lado son 8.000 camiones diarios cruzando las fronteras, 5.000 millones de dólares por día, la garantía del suministro del gas, es decir, demencial. Claro. Pues Antonio, estaremos aquí próximamente viendo lo que siga de los Guacamaya Leaks, que va a ser un leak lento, pero constante, profundo y de altísimo impacto. Y aquí, en Al Punto, lo comentaremos. Sin duda, y con dos cosas a las que no hay que perderle el ojo. Por una parte, son 50, 70 altos oficiales que son la aristocracia de la 4T. Pero hay miles de coroneles que son los que tienen el mando efectivo de las tropas mexicanas que ven todo este espectáculo y que tienen ese sentimiento. Y por último, los guacamayos
el Wikileaks, solamente es por una razón, porque la batalla que de verdad se está jugando con esa información la sabe el presidente y ellos. Así es, ya veremos las consecuencias. Abrazo, Antonio. Muy fuerte, Ramón, y hasta pronto. Gracias.